Muy bien, una vez más, sean todos bienvenidos. Animemos ahí si alguno falta conectarse, escríbanle para que se acuerde que estamos ya en nuestra clase. Y a su vez, siempre de ánimo para mí, si tienes tu cámara encendida, vuelvo y repito, es de mucho ánimo para mí. Así que te animo a que lo hagas. Vamos a empezar. Sí, acompáñame en oración y tomemos nuestro tiempo de aprendizaje en esta noche. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí presentes a través de este medio, los medios virtuales. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de una vez más acercarnos al estudio. Te pedimos que nos guíes a tu verdad, que los pensamientos que tengamos, Señor, sean bíblicos, que la manera en la que procedemos nazca de tu palabra. Señor, que nuestra óptica hacia tu verdad sea contemplar, meditar y abrazar esas verdades que nos da, Señor. Haz que nuestro corazón esté en una alta estima por tu palabra, Palabra, puesto que tu puesto que verdad, en tu tus verdad sagradas escrituras, sabrás. Señor, son para mí y para cada uno de nuestros hermanos aquí la autoridad suprema. Tú has hablado por medio de ella y nos das, Señor, aquellas cosas que necesitamos para la vida y para la piedad, para conocer el camino de salvación y para vivir una vida que te agrade, Señor. Esta es clara, tu palabra es clara, Señor, y no podemos de ninguna manera considerar que es imposible de entender, realmente es entendible. Si hay alguna dificultad para esto, ya sea en nosotros y no en tu palabra, Señor, y te pedimos, síguenos llevando a crecer más en el entendimiento de esta, a madurar, Señor, en nuestro estudio personal. Oh Señor, tu palabra está dispuesta para todos, aún en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, en un lenguaje que sea comprensible, no sea limitado a sus idiomas originales y podemos disfrutar, Señor, de leerla con libertad. Gracias te damos en verdad por darnos este santo libro, por permitirnos meditar en él, Señor. Úsalo ahora, Señor, y guíanos por medio de él. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Tengan su Biblia a la mano, tengan obviamente a bien el hecho de tener em, esfero, lápiz para tomar nota. Y entonces caminemos en en nuestro tema en esta noche. No estamos estudiando teología pastoral, lo estamos haciendo de una manera práctica. Tal vez tú te preguntes qué hago en esta clase, yo acá, ¿verdad? Esto debe ser para algunas personas solamente. Realmente es importante que la iglesia particular a los miembros, pero toda la iglesia, todos los asistentes a la congregación, aquellos que anhelan también ser miembros, evidentemente tenga un entendimiento bíblico acerca de lo que es la teología pastoral. Veíamos en la primera clase introductoria cómo es que la teología pastoral está ligada, o mejor dicho, es una referencia casi que de forma sinónima a lo que se conoce como ministerio cristiano o teología práctica. Y por lo tanto, entonces, hacemos muchísimo bien a la hora de entender esto, puesto que tiene que ver con la vida de una iglesia local, la forma en la que la iglesia funciona, cómo vive. Así que si tenemos esto en mente, vamos a poder entender el por qué la iglesia tiene una participación, los miembros tienen una participación activa en medio de todas estas cosas y cómo entender el lugar que cada miembro debe tener y cada uno de aquellos que pertenece a la iglesia, ¿no? Así que esto nos aliente, nos impulse y nos lleve a seguir caminando en este orden que Dios nos ha dado en su palabra. Y qué bello es caminar en orden, ¿no? Que Dios siempre nos permita tener una idea clara, una mente lúcida para ver qué es lo que Él nos pide en su palabra, ¿no? Hay un libro de Juan Calvino que el título de por sí ya es una referencia directa, ¿no? El título dice La necesidad de reformar la iglesia, así se llama el libro. Y la realidad es que la iglesia necesita continuamente estar reformándose, porque tiende, así como nuestros corazones, no solo al olvido, sino a olvidarnos sobre todo aquellas cosas que tienen que ver con lo que Dios nos ha dado, sus directrices. Por lo tanto, una iglesia tiende a moldarse a ciertas cosas mundanas, seculares, y necesitamos siempre estar observando nuestro corazón y sobre todo observando la palabra de Dios para que nos conformemos no a este siglo, sino a la bendita palabra de Dios. Así que iniciaré esta sección, esta clase haciendo un breve repaso. Hemos estado estudiando em, teología pastoral, teología práctica, ¿verdad? Este ministerio cristiano. Y vimos el llamado del hombre, de Dios, a esto, ¿no? ¿Qué involucración, qué parte tiene el hecho de que un hombre sea llamado al ministerio? Y entonces contemplábamos algunos puntos, ¿no? Una introducción a la teología pastoral, el llamado de Dios para el oficio, y entonces vimos también lo que son errores fundamentales. La última clase fue netamente errores fundamentales en relación al llamado al oficio pastoral. Hoy estaremos hablando de aquello que se conoce como la aspiración al oficio pastoral. Esta palabra aspiración
es el hecho de un anhelo, un deseo, ¿verdad? Algo que se aspira, que se desea. Por lo tanto, estaremos hablando de esto a la luz de lo que ya hemos observado hasta acá, ¿verdad? Suena tal vez hasta ahora todo esto introductorio, pero en el fondo sigue desarrollando la teología pastoral, le debes poder tener una idea clara de lo que significa una práctica correcta de esta y una observación. Así que hoy estaremos viendo esta aspiración al oficio pastoral. Y déjame bosquejar nuestro tema más general, o sea, veremos este tema a la luz de varios puntos. Las cosas que competen a un llamado o al llamado de Dios tienen que ver con, y mira, este es el bosquejo ampliado, la aspiración al ministerio, las cualificaciones para el ministerio, el carácter, la confirmación, en este caso tiene que ver con la iglesia. La iglesia confirmando que este individuo, esta persona ha sido llamada, cumple con las cualificaciones, manifiesta una verdadera aspiración. Y en cuarto lugar, consecuentemente, lo que viene a hacer es el reconocimiento, ¿no? Hay un reconocimiento por parte de la iglesia hacia aquellos que Dios ha llamado al ministerio pastoral y se ordena a estas personas. Entonces, si entiendes este bosquejo que es muy simple, es cronológico, por así decirlo, consecuentemente, entonces vamos a tener una idea clara de cómo funcionan, ¿no? Las cosas que competen al llamado de Dios. No es solamente decir, bueno, Dios me ha llamado a esto y me salto todos los procesos. Más bien, este llamado conlleva procesos e involucra una aspiración que vamos a ver hoy, las cualificaciones que son fundamentales, tienen que ver con el carácter moral, consecuentemente la confirmación, porque se necesita que esto sea confirmado por boca de testigos, la iglesia, que se confirme por medio de consultas a la iglesia como votaciones solemnes. Y consecuentemente, si Dios bendice esto, se verá un reconocimiento o una ordenación. Así que esto es como en general esos cuatro puntos. Pero estaremos viendo hoy la aspiración. Sabes, al pararnos en el portal de este asunto, haríamos bien en escuchar al profeta Isaías cuando él clama de esta manera ya en Isaías capítulo 8 versículo 20. Si tienes tu Biblia, te animo a que puedas tenerla bien a la mano y vamos a ir leyendo algunos textos que voy a citar. Isaías capítulo 8 versículo 20 es un texto de alguna forma conocido para nosotros, que dice de esta manera. Dice así: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Mira estas palabras, ¿no? El profeta hace referencia a esto y son palabras netamente proféticas, porque aún ahora siguen vigentes esas palabras. Cuando pensamos en ciertas personas que pueden tener ciertas habilidades, o vemos personas con dotes en el sentido del habla, de la elocuencia, en diferentes ámbitos, sea televisivos, radiales y diferentes medios, pensamos, oye, esa persona sería un excelente predicador, o esa persona podría estar enseñando, ¿verdad? Pero aquí hay un principio rector. Dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Sabes? No negamos que Dios ordena soberanamente. Pasa por alto anormalidades, irregularidades y serias deficiencias al guiar a ciertos hombres al ministerio pastoral. Solo veamos el contexto de las circunstancias del Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Pacto. Vemos a un Moisés y sabemos que él ordena soberanamente. Pero en medio de todo eso, hubo todos los procesos que se debieron llevar a cabo, aún con asuntos de, vuelvo y repito, anormalidades, irregularidades y serias deficiencias al guiar a ciertos hombres de diferentes lugares de liderazgo. Piensa, por ejemplo, en, en cada uno de los jueces del pueblo de Israel, en el libro de los jueces. No todos tenían alguna facultad moral o estaban perfectos en su camino, mejor dicho, o maduros en su camino de santidad. Algunos de ellos hasta parecían paganos, pero Dios los levanta para guiar al pueblo a la libertad o a la liberación temporal, por lo menos. El asunto acá es que sabemos que la misma palabra de Dios, por la palabra de Dios, o sea, por las escrituras, que Él puede y en efecto trabaja de maneras que no siguen la norma prescrita en sus palabras. O sea, vemos ejemplos, como la manera en la que Él usó a un desobediente Jonás, ¿lo recuerdas? Y hay momentos en los que Él puede que obre de una forma soberana y secreta para nosotros en medio de estas cosas. Sin embargo, a la luz de este texto, debemos entender que lo que Dios haga es asunto de Dios. Tiene que ver con lo que Él ha
prescrito en su designio, en su decreto. Nosotros debemos atender lo que a nosotros nos corresponde y debemos hacerlo con nuestras mentes bien sujetas a la palabra de Dios. Entonces, lejos de pensar por qué Dios hace esto o hace aquello, ya que Él es soberano, es sabio, sapientísimo, es justo, es santo, gocémonos en cómo Él obra. Pero recuerda que a nosotros se nos ha dado la ley y el testimonio. Y tenemos que hablar conforme a esto. Porque si no es de esta manera, entonces no nos ha amanecido. No hay luz para nosotros aún. Todavía estamos en nuestros pecados o vivimos en tinieblas. Así que, aunque vemos a veces irregularidades, anormalidades, deficiencias en ciertas circunstancias y en ciertos momentos, aún en relatos bíblicos, o cuando vemos cosas como en este caso lo que vemos de Jonás, por ejemplo, uno tiene que ser consciente de que esas cosas están allí para mostrarnos o ser un ejemplo de que Dios es soberano y que obra de forma soberana y misteriosa también, pero que Él nos ha dejado prescrito cosas claras respecto a aquello que es su voluntad revelada y por lo tanto podemos caminar conforme a esa ley y ese testimonio. Así que permíteme considerar contigo este tema pensando a la luz de una enseñanza bien estructurada, o sea, que no es algo de lo cual podemos decir o suponer, porque tenemos lo suficiente en las escrituras para esto. Debemos tomar las normas bíblicas muy en serio y procurar obedecerlas aún al recordar que Dios puede, en algunos casos, traer a un hombre al ministerio pastoral, aun cuando esas normas no han sido entendidas o seguidas conscientemente. Me refiero, hay una forma, hay un orden, y de pronto tú y yo podemos considerar todo ese tema y lo vamos estudiando y de pronto podemos decir, ah, pero en esta iglesia y en esa iglesia y en aquella iglesia no siguieron este orden. Sí, tal vez no siguieron este orden, tal vez no lo ven con la claridad con la que anhelamos verlo nosotros. Y por lo tanto no tenemos que ser jueces de todas las iglesias. Dios nos ha llamado a ser fieles. Y por lo tanto tenemos que ir a las escrituras y aplicar lo que el Señor nos ha dado en su palabra y orar para que Dios traiga claridad bíblica a otras congregaciones. Pero de ninguna manera pues dejarnos llevar por nuestro necio corazón y decir nosotros sí lo hacemos bien y otros no. Queremos ser fieles, eso es lo que anhelamos, a pesar de nosotros o tal vez de nuestros propios errores. Por eso la enseñanza lúcida y la claridad de pensamiento en cualquier tema demanda que los asuntos a considerar sean presentados en unidades de pensamientos, o sea, en párrafos, en ideas claras, bien estructuradas y lógicamente conectadas una con otra. En esta unidad o en este tema que estaremos tratando, vamos a ver cuatro categorías específicas de interés para responder la pregunta en relación a lo que constituye un llamado bíblico y ordenado al oficio pastoral. Ahora, sin embargo, no debe no debe necesariamente ser experimentado en este orden para que un hombre sea llamado por Dios al oficio pastoral. No es que es una camisa de fuerza tampoco, pero sí es bueno tener, por lo menos, algo de orden con respecto a esas cosas, ¿no? Así que tengámoslo en cuenta, ¿sí, mis hermanos? Y si puedes, por favor, te animo a que puedas tomar nota y prestes mucha atención a esta clase que vamos a estar llevando a cabo. Obviamente, ¿a qué nos referimos con la palabra aspiración? Porque puede sonar y significar varias cosas en tu mente y en la mía, o hasta podemos diferir en esto, pero creemos que es bueno definir, ¿no? Cuando hablamos de aspiración en el contexto del ministerio pastoral, debemos considerar que es un deseo, el deseo iluminado y santificado. Ten en cuenta esas dos palabras. Es el deseo iluminado y santificado para el oficio pastoral o por el oficio pastoral. Es un deseo por este oficio. Es sumamente crítico que entendamos por qué se usa esta terminología, mis amados hermanos. Quiero animar a que tengamos nuestros micrófonos apagados, si es posible, si no nos distraemos mucho. Y entonces, continuando, pensemos en estas dos palabras, el deseo iluminado y santificado por el oficio pastoral. ¿Sabes? Entendamos estos dos términos. Primero, iluminado. Este término iluminado se usa para subrayar, marcar el hecho de que en un llamado legítimo, el deseo no proviene de nociones ignorantes o erráticas, supersticiosas o románticas. Habíamos hablado un poco de esto, ¿no? Tiene que ver con algo que ha sido iluminado. Se arroja luz sobre un lugar donde no hay luz. No es solamente algo romántico, algo supersticioso. Realmente nace de un entendimiento bíblico. Ese es el punto. Cuando digo iluminado es que nace de un entendimiento bíblico y que es realista de la naturaleza fundamental y demanda el trabajo que involucra el oficio pastoral. O sea, no es solamente algo romántico, algún deseo por allí errático, ¿verdad? Ah, bueno, me voy a dedicar a esto, me gustaría.
por el mero hecho de, por ahí la respuesta que a veces damos como cuando éramos niños, ¿no es cierto? ¿Qué te gustaría ser de grande? Y más de uno dijo astronauta, ¿verdad? No, yo quiero ser aviador, ¿verdad? Y entonces, obviamente, era inmaduro, éramos inmaduros, éramos niños. Y en ese sentido, no había iluminación respecto a una vocación clara en nuestra vida. Tal vez alguna inclinación para alguna u otra cosa, pero en ese momento podíamos soñar en grande. Y cuando crecemos y nos volvemos grandes, somos más objetivos, consideramos con más claridad aquello que creemos que es realista, un entendimiento claro. En este caso suena igual cuando hablamos de un llamado, cuando hablamos de una aspiración. Esta aspiración debe ser un deseo iluminado, pero no solamente se queda en la iluminación, en un entendimiento bíblico y realista de lo que es esto, sino que también es santificado. Santificado. Y en este caso, cuando digo santificado, esta palabra describe el deseo que emerge de la influencia purificadora del Espíritu Santo. Mira esto, el deseo que emerge de la influencia purificadora del Espíritu Santo. ¿Sabes? Esto es en contraste con el deseo que emerge del impulso y el accionar de cualquier clase de pecado remanente no mortificado. Entonces contrasta mucho. Vemos el deseo que emerge de la influencia purificadora del Espíritu Santo, es un deseo de crecer, un deseo de avanzar, un deseo de amar más la verdad, un deseo de estar más bajo el control del Espíritu, un deseo de manifestar más aquellos aspectos del fruto del Espíritu, contrastado profundamente con el deseo que emerge de impulso a accionar en cualquier clase de pecado remanente no mortificado. Ese deseo que a veces es una pasión desordenada que nos lleva a decir, ah, me molesté por esto y comenzamos a reaccionar feo y comenzamos a actuar y a conversar y a tratar temas de murmuración y la carne comienza a tomar lugar y damos lugar al pecado y no mortificamos el pecado, sino que dejamos que esos deseos se propaguen y crezcan más. Por lo tanto, entonces se contrasta muchísimo cuando hablamos de este deseo. Este deseo es diferente. Este deseo es iluminado. Este deseo es santificado. Lejos de ser algo meramente romántico, que parezca que se ve todo muy, muy, muy dulce, ¿verdad? O este cuadro de decir, yo también quisiera, cómo me gustaría, pero no hay realmente estas dos palabras claves, iluminado y santificado, entonces debemos tener cuidado. Ahora, hermanos, si ya tenemos ya por lo menos dos palabras que nos ayudan a pensar en la palabra aspiración, consideremos con más detalle esto. Mira, hablando de deseo iluminado, Robert Dabney, de un libro muy útil que habla de la predicación, él dice, debemos erradicar esta noción absurda que un joven no ha sido llamado a predicar a menos que se haya enamorado de este trabajo especial de una manera incesante e irresponsable, o sea, un amor romántico, ¿no? Y él dice, como si hubiera sido traspasado por una flecha invisible o espiritual de Eros o de Cupido. Ya eso, ¿no? Eso es absurdo, es iniquidad. El Espíritu Santo es un ser racional. La Biblia es un libro racional. Cada emoción cristiana que él produce en el alma de las personas al aplicar la verdad bíblica es producida de acuerdo a las leyes del entendimiento humano. Es una emoción racional impulsada por un entendimiento inteligente y razonable de la verdad. ¿Notas eso? Entonces, el deseo no es una pasión solamente, no es, recuerda que por ahí no sé si alguna vez escuchaste ese término, pero la palabra pasión, el único lugar y la única persona en la cual puede tener un balance adecuado es en Cristo. Cuando hablamos de la pasión de Cristo al ir a la cruz y entregar su vida y por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, como dice Hebreos, en él se puede entender ese término en el único sentido correcto. Luego, en nosotros, las pasiones, muchas de las veces, y no es la mayoría, son desordenadas. Por eso Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, huye de las pasiones juveniles, porque aunque las pasiones juveniles son particulares a la juventud, siguen arrastrándose hasta la adultez. Y en la adultez todavía pensamos en cosas de la juventud y tenemos que huir de esas pasiones que en la juventud están a flor de piel. El corazón corre primero más rápido que la razón. La fe se queda estancada muchas de las veces y la pasión desordenada es la que gobierna y por eso huye de las pasiones juveniles y sigue, ¿qué cosas? Aquellas cosas que te llevan a la madurez. Por eso no estamos hablando de una pasión, sino una aspiración. No debe ser una pasión. A veces vemos ciertas cosas que son de extremo, ¿no? Por ejemplo, un partido de fútbol, ¿no? Entonces, estamos allí y todos quieren gritar el gol y la euforia que está en el corazón y todos gritan fuerte, ¿verdad? La gente se vuelve loca, hay problemas allí en medio. ¿Por qué? Porque hay pasión.
Y eso significa emociones en desorden, en desorden. Hay una diferencia allí muy, muy marcada, ¿no? Con respecto a lo que es una aspiración, amados hermanos. Ahora, tengamos en cuenta esto a la hora de considerar esta iluminación. Robert Dabney da en el punto cuando dice, no es como si hubiera sido traspasado por una flecha invisible o espiritual de Eros o de Cupido. Ahora, deseo santificado también tiene algo que decirnos. El deseo santificado se encontrará en el corazón que el Espíritu Santo en gran manera ha relegado la influencia intoxicante del orgullo. Cuando hablamos de un deseo santificado no es yo debería estar allí, sino yo no creo ser jamás digno de ese lugar, pero creo que el Señor me está llamando a eso. Y creo que lo está mostrando a través de esto y lo que estamos estudiando ahora. Entonces, el deseo santificado se encontrará en el corazón que el Espíritu Santo en gran manera ha relegado la influencia intoxicante del orgullo, de la ambición carnal, de un concepto distorsionado de uno mismo, lo que veíamos en Romanos, o de una valoración incorrecta de la medida y la naturaleza de los dones y las gracias de una persona. Esta valoración de, es que yo tengo este don, o cuando alguien se presenta y le dice, sí, mucho gusto, fulano de tal, y tengo estos dones, uno dice, oye, aquí hay una valoración que posiblemente sea incorrecta. No está mal presentarse por lo que uno es, pero armar algo aparte de lo que ya Dios nos ha llamado a hacer, sus servidores, que Dios nos ayude a confirmarlo por otros, ¿no? Alábete el extraño y no tu propia boca, dice el proverbio. Así que este deseo iluminado y santificado, déjame distinguirlo por cuatro características. O sea, presentarlo a través de cuatro características. Y te animo a prestar mucha atención y tomar nota. Aquí hay cuatro características que ponen una distinción respecto a lo que es una aspiración manifestada a través de un deseo iluminado y santificado, ¿sí? Características de la aspiración al oficio pastoral. ¿Cómo se ve esa aspiración? En un deseo iluminado, obviamente, mediante la Biblia, ¿verdad? Por el Espíritu de Dios y santificado, que el Espíritu nos lleva a crecer en santidad. Él toma la palabra de Dios y nos santifica. Así que veamos estas cuatro características de la aspiración al oficio pastoral. Déjame citarlas, si quieres tomar nota de ellas, te las menciono ahora para que de ninguna manera queden por ahí sueltas o no sea fácil seguirlo, ¿no? Características de la aspiración al oficio pastoral. Primero, la necesidad y legitimidad del deseo por el oficio, ¿sí? Ese es el primero. Hablamos de esta característica de la aspiración. Es una necesidad y una legitimidad de este deseo, ¿verdad? En segundo lugar, el enfoque en el deseo por el oficio. Hay un enfoque en esto, ¿no? Que nos ayuda a ver una perspectiva clara de esto, ¿no? Cuando alguien no está enfocado, tiende a ser errático, pero cuando se está enfocado, pues es objetivo, ¿no? En tercer lugar, el contexto asumido. Hay un contexto que se debe asumir cuando hablamos del deseo al oficio pastoral. Y en cuarto lugar está la revelación ideal para el deseo del ministerio. La revelación ideal para el deseo del ministerio. Eh, ¿Desean que lo repita? Vamos a repetir una vez más, ¿ya? Brevemente. Aquí va. Número uno, la necesidad y legitimidad del deseo por el oficio. Número dos, el enfoque en el deseo por el oficio. Número tres, el contexto asumido por el deseo del oficio. Y número cuatro, la revelación ideal para el deseo del ministerio. Vamos entonces con la primera, así que avancemos. Primero, la necesidad y legitimidad del deseo por el oficio. O sea, esto vamos a tener que ir directamente al texto, del cual vamos a estar escarbando parte por parte conforme vamos estudiando en estas clases teología pastoral. Primero Timoteo capítulo 3 versículo 1 nos dice con claridad esto, hay una necesidad y una legitimidad cuando hablamos del deseo por el oficio eh, pastoral. El texto dice, palabra fiel, 1 Timoteo 3:1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hasta allí el texto nos ha dado ya palabras claves con respecto a lo que significa o es esta aspiración. Y entonces, ¿cuáles son esas palabras claves? Aquí están. Anhela y desea. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Anhela y desea. Ten en cuenta esas dos palabras. Aquí vamos a estar viendo entonces este primer punto, ¿sí? Préstale muchísima atención. En este caso, es un deseo legítimo
porque ordinariamente procede y atiende al reconocimiento de funcionar en la obra del ministerio. Es legítimo. Tiene que ver con el hecho de reconocer que quiere ser parte, un engranaje clave dentro de la obra del ministerio. El anhelo por el ministerio debe ser fuerte y prevaleciente, no débil ni intermitente. No es bueno, sí creo, no sé, ya voy a ver. Es súper triste ver circunstancias en las que muchos hombres que están sirviendo, porque bueno, aquí me dejaron, ¿no es cierto? Aquí me pusieron y bueno, aquí estoy para darle con todo, pero en el fondo no hay realmente alguna aspiración real, pues tienen esta lucha, este cuadro de no saber si, este, no saber si es así. Por eso vuelvo y repito, tiene que ser fuerte, debe haber algo claro allí. Y por eso es un trabajo pastoral, otros hombres al lado, impulsando y revisando y escarbando para ver si realmente hay un deseo, un llamado allí. El anhelo por el ministerio debe ser así. Las dos palabras en este texto, palabras griegas que se utilizan para describir el sentimiento, están en presente indicativo. O sea, la palabra anhela y la palabra desea son parte de este texto y está en este presente indicativo. O sea, por ejemplo, la palabra anhela es el término oregomai, que significa está ansioso, expectante, ¿verdad? Está ansioso y expectante. Lo desea en ese sentido, es un anhelo, está allí. Pero también en la otra palabra, epis- epistomeo, es que ambiciona fuertemente. Mira, las dos palabras se relacionan mucho. Al ser utilizado en tiempo presente, estas dos palabras subrayan que este deseo no solo debe ser manifiesto, sino sino que sostiene como una obsesión santa. Hay una obsesión santa acá. Uy, estas palabras que a veces empleamos, ¿no? ¿Te has dado cuenta de que a veces hay términos que uno dice, oye, qué raro usar este término acá? Por ejemplo, ira santa o ira santa o celo santo. Celo santo. La mayoría de estas palabras parecería que tienen que ver con pecados, ¿no es cierto? Y ahora, obsesión santa. Mira eso, anhela y desea en este texto apuntan, señalan o tienen que ver con estas cosas. Hay un deseo fuerte, ferviente. Sí, a veces tenemos ciertos deseos que son fuertes, ¿no? Como cuando tienes mucha hambre, por ejemplo, y entonces tienes tanta hambre que abres la refri para ver qué hay, no importa si está frío o si es, no sé, un pedazo de brócoli, lo vas a morder porque tienes hambre, ¿no es cierto? Deseas saciar tu hambre. A veces uno ve a los hijos, ¿no? Yo no los veo a uno con más hambre que otro que dice, oye, se comió con todo y la funda plástica, tal o cual cosa, ¿verdad? Ni siquiera logró abrirlo del hambre que tenía, estaba ansioso. Y a veces es eso. En este caso, cuando pensamos en el llamado, la aspiración, estos términos pueden aplicarse acá, pero no nacen de un corazón pecaminoso. Es una aspiración santa, pero tiene que ver con ese anhelo profundo en el alma y el corazón. La necesidad y legitimidad se ven reflejadas aquí. Piensa en esto. Es una buena obra. Por eso es un anhelo, una aspiración santa. Por eso es un deseo real. Por eso el texto considera esto como una buena obra. El que anhela esto está anhelando una buena obra. Y déjame decirte, no es un anhelo pecaminoso, tengo que decirlo así. Ha habido personas que anhelan el ministerio pastoral o desean el ministerio pastoral por beneficio, para su beneficio. Estábamos viendo aspiraciones no bíblicas, ¿no? Estábamos observando motivaciones no bíblicas. Vimos algunas cosas que tienen que ver con esas cosas que no son de las escrituras, pero que hemos visto en circunstancias y casos externos, donde uno dice, esto no es correcto. Esta persona está anhelando el ministerio pastoral. El otro día escuchaba a alguien que decía, este... Sí, me gustaría tal vez eso de predicar o enseñar, ¿no? Porque eso me ayudaría a ser más santo. Puede ser, pero no es el punto de partida. Esto no te va a hacer más santo. Debes ser santo para hacer esa labor. Debes ser un instrumento en las manos del Señor, ¿no es cierto? Es que es para no pecar, puede decir alguien. No creo que sea así. Sí, mi querida María, que el Señor los guarde y nos vemos en un ratito para que se conecten ahora que lleguen a casa. No debe ser así. Debemos cuidar nuestro corazón de eso. Cuando pensamos en esto es una buena obra. No es cualquier cosa. No es un asunto de, bueno, es lo que me salió, ¿verdad? Por eso me extraña mucho a veces este sistema que hay en nuestro país, como en muchos países de Latinoamérica, ¿no? La forma de categorizar ciertas cosas, donde dicen, bueno, apuntaste para esto, ¿no? La nota que pegaste te pegó justo para esto, así que bueno, ahí verás en qué puedes encajar. No, 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 aquí hay un objetivo claro. Cuando hablamos del ministerio pastoral, no es, bueno, me salió la nota para ministerio pastoral, ¿no es cierto? Tenía que pegar tanto y yo, bueno, ahora voy a dedicarme a eso. No, 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 hay una cosa diferente acá. Es una buena obra. Todas las labores, los trabajos que honren a Dios, que le den la gloria a Dios, son cosas buenas.
Son cosas que, con las cuales debemos darle gloria a Dios. Son vocaciones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Tanto el carpintero, el taxista, el panadero, el ingeniero, el licenciado, cada uno de ellos. Si Dios le ha llamado a eso, esa es su vocación y tiene que darle la gloria a Dios con eso. Tengan en cuenta esto que estoy mencionando. De ninguna manera deberían considerar, bueno, yo hago esto solamente, no, pero hay otras personas que hacen algo mejor. No, no, no. Tú dale la gloria a Dios con lo que Dios ha colocado en tus manos. Ahora, en contraste, aquí sí hay un ligero contraste. Cuando hablamos del oficio pastoral, es una buena obra. Es ser un instrumento en las manos de Dios. Es una obra abnegada. Es un negarse a uno mismo. No, déjame decirte, no es las más grandes remuneraciones las que vas a encontrar en este oficio. Así que no lo busques por eso. Muchas personas se equivocan pensando, no, así funciona, ¿no? Así funciona. No, no es así. Y a veces hay que estar explicando muchas cosas que vienen de la mano del Señor y su providencia. Porque a veces alguien piensa que todas las cosas suceden porque pues hay una administración de fondo en cuanto a este cuadro o este error grave del Evangelio de la Prosperidad, ¿no es cierto? No, no, así no funciona. Eso es una herejía, es un error grave. Eso no se aplica a las iglesias de sana doctrina. Las iglesias de sana doctrina quieren ser fieles y administrar lo que Dios les ha dado con claridad. Entonces, no, nadie debe procurar este ministerio porque lo que pasa es que aquí hay buenos fondos. No, no, de ninguna manera. Piensen en estas palabras. Cuando decimos buena obra, Pablo le dice a Timoteo, considerando esto, es una buena obra, Timoteo. El apóstol Pablo, el Pablo que había sufrido, que ha sido perseguido, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, esto es bueno. Es decir, es algo noble, esto es loable, digno de admiración. El léxico griego del Nuevo Testamento describe esta palabra como bueno, correcto, propio, conveniente, mejor, honrado, honesto, hermoso, precioso, fino. Mira que cuántas palabras para hablar de una sola cosa. Si no lo fuera, de qué otro modo podría un hombre cumplir con la instrucción de Pedro cuando él dice estas cosas? Si no fuera una buena obra, ¿cómo se podría cumplir estas palabras cuando Pedro dice en 1 de Pedro 5 versículos 2 al 3? Pedro en este caso dice estas palabras: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre la grey que está a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Notan las palabras que se emplean aquí? Tiene que ver con una buena obra. No se puede lograr esta buena obra si no se entiende estas palabras. ¿Cómo podría cumplirse esta buena obra y ser una buena obra si no se cumple con esto? No habría conexión. Apacentar, cuidar, voluntariamente, con ánimo pronto. Esto está a tu cuidado. Un ejemplo para la Grey. Eso es lo bueno. Una buena obra. Pero no se queda solamente en la legitimidad, también tiene que ver con el enfoque en el deseo por el oficio. Hay un enfoque acá, y déjame explicarte cuando hablo del enfoque. Pero bueno, hasta acá espero que la palabra deseo y anhelo como buena obra hayan, por lo menos, ahora tenido un poco más de claridad en nuestro entendimiento. Cuando hablamos de esto, no es solo un mero deseo, no es algo que uno dice, bueno, debe ser bueno, ¿no? Debe ser algo chévere. No, no, no estamos hablando de algo chévere. Estamos hablando de un llamado sublime, de una aspiración real, de un deseo que nace en un corazón que arde por el Señor. Ese corazón que tan pronto conoce al Señor dice, Señor, quiero servirte en aquello a lo que tú me has llamado y muéstrame realmente a qué me has llamado. Hoy hablaba con un pastor que me mencionaba, ¿no? Cuando alguien quiere ser parte de una iglesia local, no debería pasarse por alto preguntarle, ¿en qué crees que podría servir dentro de la iglesia? Como un cuerpo, somos miembros los unos de los otros y por lo tanto debemos involucrarnos en servicios prácticos, nobles, simples, pero valiosos, que nos edifican mutuamente. No tiene que ver con el encargo de un ministerio, porque a veces pensamos que la vida del creyente se basa en el ministerio que tiene. Entonces se presenta, ¿no? Soy fulano de tal y mi ministerio es este. No, espérate, estamos sirviendo al Señor y servimos al Señor cuando nos servimos unos a otros dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, sí, cuando consideramos el hecho de pensar, bueno, Dios nos ha dado y ha colocado en nuestras manos esto, no deberíamos pasar por alto. ¿En qué crees que podría servir de una forma práctica, sencilla, abnegada, ¿verdad? Sin pensar en el, em, el ministerio que he recibido, ¿no? Estamos en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 específicamente. Y entonces pensemos en el segundo punto. El segundo punto es el enfoque en el deseo por el oficio. El enfoque en el deseo por el oficio. Ya teniendo en cuenta la necesidad y la legitimidad con respecto al deseo por el oficio. Estamos hablando del deseo por el oficio. Ese es el énfasis. Es esta aspiración, este anhelo, este deseo.
que es una buena obra. En segundo lugar, el enfoque en el deseo de un hombre para el oficio pastoral debe estar en toda obra de sobreveedor. Mira esto, el enfoque en el deseo de un hombre para el oficio pastoral debe estar en toda la obra de sobreveedor. ¿Sí? Por eso, cuando pensamos en diferentes terminologías, la Biblia hace referencia a los pastores como obispos, que significa supervisor, sobreveedor, no solo en enseñar y predicar. No solo se limita a la enseñanza y la predicación. Muchas personas dicen, sí, yo quisiera ser pastor para poder predicar. No, no, espérate. Primordialmente tiene que ver con eso, pero no se limita a eso. Muchos hombres aman el sonido de su propia voz, pero no quieren tomar una toalla y lavar los pies de los discípulos, como Juan lo enseña, ¿no? A pesar de que muchos, bueno, Juan en 13 lo enseña, a pesar de que mucho del trabajo del ministerio y la supervisión pastoral es una forma espiritual de lavamiento de pies desarrollado en humildad de espíritu como fue manifestado por el Señor Jesucristo, cuando literalmente lavó los pies de sus discípulos, en Juan 13, 1 al 11. Obviamente, uno puede ver esto y decir, se ve reflejado en miras espirituales. Cuando hay una asistencia, una consejería, una visita, ¿verdad? Se ve desarrollado con un espíritu humilde, porque Cristo lo ejemplificó. El deseo, el deseo debe estar en enfocarse en el trabajo, no en la gloria ni el reconocimiento que acompaña un solo aspecto del trabajo como lo es la predicación. El trabajo como tal debe estar bien enfocado, no en la gloria ni el reconocimiento que tiene que ver solo con un área o un punto específico, sino el todo. Si no está, la búsqueda de gloria no se halla en ese aspecto. Solo buscamos la gloria venidera, no la que nosotros podemos alcanzar por nuestras fuerzas. Y la gloria aquí es solo para el Señor, solo para el Señor. Déjame decirte, muchos predicadores luchan con el hecho de poder llegar al final del sermón y que alguien se le acerque y diga y le dé palmaditas en la espalda y le digan, oye, qué buen sermón, ¿no es cierto? Qué buenas palabras. ¡Wow! ¡Qué maravilloso esto!, ¿verdad? Y donde la persona dice, sí, gracias, así como poniéndole un poquito de humildad, pero en el fondo dice, eso me alimenta. Muchas personas esperan que las flores, ¿verdad? Las coronas tejidas que se hacían en el tiempo de Grecia y las Olimpiadas sean lanzadas a sus pies como diciendo, bien, hiciste bien, ¿no es cierto? ¿Sabes? El llamado del Señor es, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho serás colocado después. Pero hay que ser fiel en las cosas pequeñas. A veces no somos ni siquiera en las cosas pequeñas fieles y esperamos que se nos dé lugares grandes y de prominencia. Y nos quejamos. Entonces hay en nuestro corazón queja, molestia, envidia, ira. Y en el fondo no significa vas a tener un lugar prominente, sino que serás responsable de cosas más grandes. Eso es lo que significa. Pero qué importante es ver cuando la gloria venidera llegue, que lo que será arrojado a los pies del Cordero no serán este, lo que nosotros logramos, sino aquellas cosas que hicimos para la gloria de Dios, por la gracia de Dios, por medio de la gracia de Dios. Arrojaremos coronas a sus pies, no a los nuestros. Esa es la diferencia. Muchas personas buscan el reconocimiento para sí mismos y no debe ser así. En ese sentido, entonces, debe haber un verdadero trabajo. Si hablamos de un enfoque en el deseo por el ministerio, no se debe limitar a solo una área. No, solo enseñar y predicar, no, obviamente tiene que saber que esa es un área primordial, principal, pero hay un sobreveedor aquí. El verdadero trabajo se halla en esto. El verdadero trabajo específicamente es cuidar a la iglesia del Señor. Tiene que ver con cuidar, con tener cuidado de. Por eso los llamados de la Biblia son ten cuidado de ti mismo y de la grey. Cuida a la grey, cuida al rebaño, cuida a la iglesia. Pablo le dice a Timoteo, presuponiendo esto directamente, lo dice en un paréntesis, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Notas las palabras allí? El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquí hay un paréntesis pequeño y el contexto familiar habla de gobierno de su hogar. Y esto se ve referido, o hay una forma directa de hacer referencia a qué cosa, a la iglesia. Si gobierna su casa, si tiene cuidado de su casa, si ama a su esposa, si cuida a sus hijos, consecuentemente, pues vamos a ver a alguien que realmente va a poder tener cuidado de la iglesia, porque es el cuidado paternal, maternal, el cuidado de consejero, el cuidado de supervisor, el cuidado que se debe prestar a un rebaño. Eso es cuidar. Y cuidar de la iglesia de Dios se refiere a tres cosas, por lo menos acá. En este texto, por lo menos se refiere a tres cosas.
Y solo tomando el texto de 1 Timoteo 3, porque obviamente cuando hablamos de cuidar de la iglesia, esa palabra es ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de la doctrina. Hay muchos textos en el Nuevo Testamento que hacen referencia a este cuidado. Es cuida del rebaño que Dios ha puesto a tu cargo, ¿verdad? Cuídate a ti mismo, cuida lo que enseña, cuida. Hay un énfasis marcado acá. Pero aquí por lo menos veo tres cosas de las cuales se refiere ese cuidado que debe haber. Y la primera es cuida de edificar al pueblo de Dios. Ese trabajo verdadero se ve realizado en una edificación correcta. Cuando se edifica el pueblo de Dios, bueno, Dios será glorificado y su pueblo consecuentemente será edificado. El segundo es llamar a los elegidos. El verdadero trabajo se halla en llamar a los elegidos, es predicar y predicar el evangelio con fidelidad e invitar a los perdidos a que vengan a los pies de Cristo. Y el tercero, con este asunto de lo que es el verdadero trabajo, un enfoque correcto en el trabajo es el anhelo de descargar un sentido creciente de la mayordomía otorgada por Dios. Y voy a explicarlo para que por ahí te suene un poco extenso el enunciado, pero voy a explicarlo. Entonces son tres: edificar al pueblo de Dios, luego segundo, llamar a los elegidos. Y tercero, el anhelo de descargar un sentido creciente de la mayordomía otorgada por Dios. Así que vamos con el primero, edificar al pueblo de Dios. ¿Sabes? La primera vertiente, llámese así, cuando hablamos de un enfoque, pensemos en que esas son vertientes del deseo. Si hay un deseo real, va a vertir de ese deseo un edificar al pueblo de Dios correctamente. Un trabajo que viene con el hecho de edificar al pueblo de Dios correctamente. Es, es cuidar a la iglesia de Dios, es por medio de la edificación de su pueblo. Es un deseo por ser usados en el servicio autonegatorio, abnegado, para edificar, para construir, para avanzar y para promover una constante santificación en el pueblo de Dios. Esto es intencional. Hay un trabajo de por medio. Hay que edificar, hay que levantar un edificio y ese edificio no es con ladrillos y bloques, es con piedras vivas. Y para eso tenemos que construir, tenemos que avanzar y promover esto, la santificación, la piedad. La iglesia debe ser profundamente edificada. Tenemos que ver que los materiales con los que la iglesia se edifican son correctos, los medios que se usan son correctos. Pablo le dijo a los colosenses en el capítulo 1 versículo 28, a quien anunciamos, Pablo dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Luego, llamados hermanos, Colosenses 1 28 y 29, es potente, ¿verdad? No está hablando de cosa pequeña. Aquí no es, bueno, hoy voy a agarrar el bailejo y voy a poner un poco de cemento y mañana voy a poner un par de ladrillos y vamos a ver si por ahí la próxima semana seguimos levantando esta pared, pero no tiré la plomada, ¿no es cierto? No sé si estará recta o no, ya vamos a ver. No. Déjame repetirte las palabras del apóstol Pablo acá. Una vez más, a quien anunciamos, hablando de Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo. Aquí está el trabajo del cual el apóstol Pablo dice y enseña y nos llama a procurar. ¿Cómo trabaja? Podríamos preguntar. Dice, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Mira eso. Así debe ser esa edificación, esa lucha, ese trabajo, ese esfuerzo, no limitándose ni extralimitándose. Es un anuncio, es una amonestación, es una enseñanza, es una presentación ante Cristo a todo hombre, toda sabiduría, a todo hombre, una vez más. Efesios 4:12 dice, después del enunciado de los dones que dio Cristo a la iglesia, en este caso concluyendo y manifestando el hecho de que los pastores son regalos de Dios para la iglesia, le dice a la iglesia de Éfeso en Efesios 4:12, a fin, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este llamado aquí, amada iglesia, no es un llamado de, bueno, vamos a ver qué sale, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver qué sale, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se da. No es una entrada a una cancha para ver si se logra concretar, ¿verdad? No es ojalá y nos vaya bien, no, esperen. Pablo dice a los efesios que Cristo colocó pastores con una aspiración real, con un deseo correcto, con un enfoque adecuado, porque la labor que tienen en sus manos, su trabajo es edificar la iglesia. Y la forma en la que la iglesia se edifica no es viendo si se logra santificar a alguno, es perfeccionar a los santos, perfeccionar a los santos, edificar el cuerpo de Cristo. Nada menos que eso.
La tarea de los pastores que Dios ha llamado a la iglesia del Señor tiene que ver con una labor de perfeccionamiento. Es el martillo que Dios coloca en cada iglesia para seguir cincelando a su iglesia. Es aquel heraldo que proclama de parte de su rey lo que la iglesia debe creer, abrazar y seguir. Es aquel que Dios ha colocado para salvaguardar. Es una atalaya que está protegiendo a la iglesia del enemigo cuando éste se acerca. Es un vigilante que está cuidando de que los lobos rapaces no vengan a destruir al rebaño. Está trabajando en la protección, pero también en la edificación, y la edificación se basa en la perfección de los santos. Y por un lado se halla la forma positiva a la hora de crecer en piedad, donde tomamos un carácter piadoso, donde aprendemos de un carácter piadoso, pero también la forma negativa, donde somos amonestados en nuestra pecaminosidad, donde somos llamados a mortificar nuestro pecado, donde somos guiados de una u otra forma a través de exhortaciones tiernas pero firmes y amonestaciones claras y concisas respecto a la vida que debemos llevar. No es un trabajo a medias, no es un bueno, échale ganas. Es un vamos a sentarnos a hablar de esto y vamos a pedirle al Señor que nos perdone por tales o cuales cosas que estamos abrazando en nuestro corazón, que no son del Señor, que son pecaminosas. Tiene que ver con una perfección a los santos, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quién edifica su iglesia? Cristo. ¿Cómo lo hace? Colocando dones, regalos del Señor para su iglesia, que tiene la tarea de perfeccionar a los santos y de edificar a la iglesia. ¿Notas que las palabras no están de más? Más textos, hablando de la segunda vertiente. No solo se queda en este caso en edificar al pueblo de Dios, la segunda vertiente es llamar a los elegidos. La segunda vertiente del deseo por cuidar a la iglesia de Dios es a través del llamado hacia los elegidos. Pablo cita a Timoteo como a Tito. Voy a citar varios textos acá, así que toma nota de las citas que voy a mencionar. Segunda de Timoteo 2:10, palabras de Pablo. Segunda de Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Qué palabras, ¿no? Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Todo lo soporto por causa de los escogidos. Es por los escogidos. A veces vemos ese cuadro en la referencia de una madre, ¿no es cierto? O de un padre que está dispuesto a darlo todo para que sus hijos puedan estar alimentados, para que sus hijos puedan crecer sanos, para que estén saludables, ¿verdad? Para que tengan lo que necesitan, para que puedan vestirse, para que puedan avanzar en la vida. Y como padres queremos eso. Estamos dispuestos a soportarlo todo con tal de que ellos puedan comer. Aún a veces con cansancio y con tristeza en el corazón nos acercamos con una sonrisa en el rostro para que ellos vean que estamos para ellos, ¿no es cierto? A veces hay momentos y momentos, y no me vas a dejar mentir, padre, madre, aquí presente. No, no todos los días son iguales, no todos son fáciles. Por lo tanto, hay un soportar, hay un esfuerzo. Mire, el apóstol Pablo usa ese cuadro y nos presenta esto. Todo lo soporto por causa de quienes, de los escogidos. Él desea que ellos sean salvos. Y por eso hasta esta labor de llamar a los elegidos, de predicar el evangelio fielmente, de ser vehemente en su predicación. Pablo mismo dice a los Corintios ahora en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el evangelio. Parte del trabajo que tiene que ver con este deseo de cuidar a la iglesia, este trabajo de llamar, tiene que ver con llamar a los elegidos de esta manera. Es una imposición. Me es impuesta necesidad. Es necesario, dice Pablo, necesito hacerlo. No tengo por qué gloriarme. No es, miren qué bien que me sale a mí hacerlo. Tengo que hacerlo. Por eso Pablo le dijo a los romanos, a judíos, a griegos, a no griegos, soy deudor. Soy deudor. Esta es la tarea de un pastor, llamar a los elegidos, proclamar el evangelio. Pablo le dice allí mismo en el capítulo 9 versículo 19 ahora de los Corintios, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a al mayor número. Era esto. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Qué descripción del corazón del apóstol Pablo. Allí mismo, ahora el versículo 22 al 23. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todos, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él, para hacerme copartícipe de él. Oh, amados hermanos, hay una labor noble en cuanto a lo que se ve en este llamar a los elegidos, en esta labor, este deseo por esta aspiración tiene que ver con un trabajo, una, un enfoque correcto en el trabajo al que Dios nos está llamando.
¿Te ha pasado, no sé si has escuchado esa clase de circunstancias o casos de alguien que dice, me gustaría esto, cómo me gustaría esto y cómo me gustaría esto, hasta que lo prueba y dice, no, no, eso no era para mí, no me gustó. A veces veo casos así de ciertos chicos que por ahí quieren probar una carrera y quieren empezar, ¿verdad?, un estudio en una universidad y dicen, voy a arrancar acá, no, no, sabes que no me gustó. Entonces, aunque hay un mero anhelo, un deseo tal vez, en el fondo no hay un enfoque correcto. Entonces, está haciendo algo en lo cual no está enfocado realmente, lo está haciendo porque toca hacerlo. No debería ser así, ni en ningún caso común, como en particular en cuanto a lo que es la aspiración al ministerio pastoral. La necesidad debe por lo menos estar presente, la necesidad. Eso no significa que alguien debe tener la evidencia constante de ser usado para convertir pecadores. No, no estoy hablando de que alguien tiene el poder en sus manos de convertir pecadores todo el tiempo, pero me refiero a que en ese trabajo esta necesidad de predicar el evangelio es constante, una y otra vez. No está perdiendo el tiempo en conversaciones vanas, está predicando el evangelio continuamente. Al que llega por primera vez, como aquel que ya lleva tiempo con nosotros que todavía no ha mostrado frutos, una y otra vez, no solo desde el púlpito, sino en diferentes lugares. Pero debe existir el anhelo por ser usado. Es lamentable ir a iglesias de sana doctrina que tienen un compromiso robusto con la ortodoxia bíblica confesional, porque nosotros somos súper reformados, dicen, ¿no es cierto? Y la predicación es positiva y demás, pero los predicadores fallan en abordar apasionadamente a los inconversos y guiarlos hacia el arrepentimiento a través del texto que están exponiendo. Y hay mucha erudición y somos esto y somos aquello, pero cuando se habla de Cristo y de la cruz, pues no hay pasión, no hay un corazón, no hay un deseo por conversiones verdaderas. Hay un libro escrito que es maravilloso, se llama Predicando para las Conversiones, y es una exhortación, es un ánimo a los predicadores a que puedan considerar siempre predicar para las conversiones. Si Dios, según el Salmo, según su palabra, dice que a donde Dios reúne a su pueblo, donde su pueblo se reúne, Dios envía bendición y vida eterna, entonces nunca debe pasarse por alto de que ese día las puertas de los cielos están abiertas para aquellos que vienen a escuchar la palabra y escuchando la palabra conocen a Dios. Hay un llamado allí, amados hermanos. Si hemos de ver conversiones verdaderas, tenemos que predicar con fidelidad el Evangelio de la gracia y allí veremos preciosos frutos. Ciertamente no todos a los que les predican son salvos, tenemos que saber eso. Y si hay en medio de nosotros gente que no es salva, sabiendo que cualquiera podría morir e irse al infierno en cualquier momento, ¿cómo dejan pasar la oportunidad de hacer una súplica apasionada a los perdidos? No debería ser así. Debe haber un deseo ferviente por proclamar y presentar el Evangelio con fidelidad. Y eso es parte de este enfoque en el deseo, en la aspiración, llamar a los elegidos. Pero en tercer lugar hay una tercera cosa, el anhelo de descargar un sentido creciente de mayordomía otorgada por Dios. Y aunque la frase por ahí parece un poco larga o extensa, tiene que ver con madurez, tiene que ver con descargar en otros el poder madurar. La tercera vertiente del deseo por cuidar a la iglesia de Dios viene por medio del anhelo de descargar un sentido creciente de la mayordomía otorgada por Dios, de la administración que Dios nos ha dado. ¿Sabes? Obviamente abordamos este aspecto del deseo santificado, particularmente para aquellos que aún no han entrado al oficio. Cuando pienso en esto, yo pienso en nuestra congregación, como en tantos lugares, podemos pensar en personas que tienen un deseo, algún anhelo, pero cuando hablamos de un deseo santificado, piensa en esto de forma particular. No podemos dar lo que no tenemos. Y el deseo santificado tiene que ver con darle a otros o descargar en otros o encargar en otros una correcta mayordomía, una preparación hacia otros hombres. Hay un libro por acá que tengo entre los libros de estudio de teología pastoral que se llama Prepara a otros para pastorear. Esa es una tarea muy importante. Hay un libro que está por ahí cerca que se llama La Iglesia Mentora. ¿Sabes? Esos libros me llaman mucho la atención porque dan la referencia al hecho de que una iglesia debe estar creciendo en su entendimiento de cómo funcionan, de cómo son sus funciones, de qué tareas tiene de por medio. Y al entenderlo, pues cómo ir preparando a hombres para el oficio pastoral, cómo ir pensando en esta labor evangelizadora, cómo ir considerando nuevas misiones y establecer iglesias sólidas, no que corren rápidamente, ¿verdad? De esas cosas que se hacen en el microondas rápidamente, ¿no es cierto? No, 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 que llevan su proceso, que dan sus pasos poco a poco. Pero para eso se necesita particularmente este deseo santificador. Y no se limita solo a los que Dios tal vez está colocando un anhelo genuino, sino a toda la iglesia. Mira, obviamente volviendo a nuestro tema, hablando de este tercer punto, es Pablo habla de nuestra mayordomía en dos pasajes importantes. Cuando hablo de mayordomía,
quiero que veas las palabras que voy a hacer énfasis acá. Pablo le dice a los Corintios, en primero los Corintios 9:17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada, dice él. Mira qué palabras, ¿no? Y la palabra clave aquí es comisión. Eso tiene que ver con mayordomía. Se me ha comisionado esto, soy responsable de esta administración. Entonces, si lo hago de buena voluntad, amén, que Dios sea glorificado. Pero si no, aún así tengo que hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Por eso Pablo le decía a los filipenses, unos predican a Cristo, buscando, ¿verdad?, salvación, conversiones verdaderas y otros por vanagloria. Dice, al final de cuentas, Cristo es predicado, pero los unos tienen recompensa, los otros tienen que hacerlo igual, aunque no lo hagan con el corazón correcto. Deberían hacerlo con el corazón correcto. No debería haber un mal corazón para el servicio del Señor. Pero aún así a Dios en sus misterios le ha placido salvar y llamar de esa forma a algunos, ¿no? Otra palabra, Pablo dice a los Corintios en el capítulo 4 versículo 1 de 1 Corintios. Les dice, así pues, tengan los hombres. ¿Cómo deberían tener los hombres, en este caso, a Pablo y a los demás servidores? La palabra es esa, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Mira eso. Y sabes, obviamente no podemos limitarnos a este cuadro solamente de decir, bueno, hay un anhelo de descargar, hay que hacer algo. Tiene que ver con que nosotros podamos guiar a otros a madurar, con que Dios levante hombre en medio nuestro, que puedan guiar a otros a madurar en la fe, a entender e interpretar el mundo en el que viven, a administrar los misterios de Dios como ministros del Evangelio, como administradores, como servidores, como quienes tienen la comisión que les ha sido encomendada. Esta mayordomía no es cualquier cosa. Dios nos ha otorgado esta administración, o Dios ha otorgado a los ministros del Evangelio esta administración y esta mayordomía. Y por lo tanto, debe descargarse ese sentido creciente en otros. La iglesia debe ser buena administradora de la multiforme gracia de Dios. ¿Y cómo va a administrar aquellas cosas que Dios le ha conferido si no sabe cuáles son, si no entiende cuál es su lugar dentro de este mundo? Sabes, nosotros no somos personas que de una u otra forma viven su vida y después dicen, bueno, y también a esto le sumo algo de iglesia. O mi vida es así, hago esto otro y aquello, y de vez en cuando voy a la iglesia y adoro, o de vez en cuando canto, o de vez en cuando esto y esto otro. No, no, espérate, no es así. Dios nos ha llamado a administrar la multiforme gracia de Dios. Los días son cortos, la fuerza es corta, necesitamos administrar correctamente los misterios de Dios. Entonces, déjame avanzar hacia un punto al que nos lleva de forma inevitable. Hemos visto hasta aquí, en este verdadero trabajo, tres cosas, ¿no? Edificar al pueblo de Dios, llamar a los elegidos y el anhelo de descargar un sentido creciente de la mayordomía otorgada por Dios. O sea, hasta acá, si has observado conmigo, hemos visto la necesidad y legitimidad del deseo por el oficio, el enfoque en el deseo por el oficio, y ahora veremos entonces el contexto asumido por el deseo del oficio. Estoy yendo a los puntos principales. El contexto asumido por el deseo del oficio. Sabes, el contexto en el cual el anhelo por el obispado puede ser considerado una buena obra y en el cual puede crecer este deseo en el corazón de un hombre es aquel de una iglesia bien ordenada, en donde el consejo de hombres y mujeres maduros pueden ser consultado y donde existan o donde existirán todos los privilegios, así como las examinaciones y las rendiciones de cuentas de este contexto. O sea, el contexto asumido por el deseo del oficio se asume que el contexto es un contexto ordenado, maduro, ¿sí? Para esto hago un llamado a la memoria. Hermanos amados, hemos estado leyendo varios libros acerca de eclesiología. Y nuestro anhelo sí es crecer en nuestra disciplina de lectura, sí, amén por eso. Pero no es solo leer, es ir asumiendo y absorbiendo las cosas que estamos leyendo y practicando en la vida y poniendo por obra aquellas cosas que vamos aprendiendo y entendiendo. Y estoy seguro de que si recuerdas algunas de aquellas cosas que aprendimos de aquel libro, La gloria de una verdadera iglesia, no podemos pasar por alto la importancia de que la gloria de una verdadera iglesia se basa en que aquellas piedras de las cuales la iglesia está compuesta están vivas, están labradas, están preparadas y son idóneas para el lugar que Dios ha colocado a cada una de ellas dentro de la iglesia. Por lo tanto, el orden va primero. Una iglesia ordenada es gloriosa, se ve hermosa. Una iglesia preciosa y ataviada es una iglesia que está caminando bajo el orden bíblico, no bajo ideas, suposiciones, sueños o, bueno, vamos a ver qué sale. No estamos lanzando una moneda al aire para ver qué pasa, amada iglesia.
Tenemos en nuestras manos el hecho de hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer y hacerlas conforme a su voluntad. Por eso, en este punto, el contexto es importante. Debemos asumir un contexto ordenado. Por eso Pablo le dice a Timoteo, a eso se refiere Pablo cuando le dice a Timoteo en el capítulo 3 versículo 14 y 15, un texto conocido para nosotros. 1 Timoteo 3 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Notas eso? Hay un contexto asumido. Timoteo, tu conducta en la casa de Dios debe ser conforme a la palabra de Dios. Lo que te estoy escribiendo, Timoteo, del capítulo 1 al capítulo 5 tiene que ver con ese cuidado, con el orden, tiene que ver con aquellas cosas que Dios ha designado. ¿Por qué los hombres tienen que orar de esta manera? Veíamos el domingo. ¿Por qué la iglesia debe orar de esta manera? ¿Por qué la iglesia debe reunirse y congregarse y clamar y interceder, rogar, pedir? Y entonces vamos viendo ese orden conforme vamos estudiando Timoteo. Pero aquí vemos el punto de referencia. Este es el punto de referencia de toda la carta. Esto te escribo, ¿qué cosa? Toda la carta. Porque aunque quiero ir a verte, no estoy seguro de si puedo ir a verte pronto, pero te escribo esto porque sé que la carta tiene más velocidad de la que yo tengo, dice Pablo. Porque si llego a tardar, quiero que sepas esto. Esto es urgente. Iglesia, el contexto debe ser asumido correctamente. Y esto es que tú y yo sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios. Hay un orden. Está bien tener un deseo, pero ese deseo debe ir de la mano del contexto asumido de la iglesia, el orden de la iglesia. Por ejemplo, cuando pensamos en el liderazgo de la iglesia de Éfeso, la iglesia nació por el esfuerzo de Pablo y sus acompañantes durante su segundo viaje misionero. Y sabes, luego de dejar a Timoteo a cargo mientras que él se iba a Macedonia, obviamente en este texto que estoy leyendo en 1 Timoteo se ve eso, ¿no? 1 Timoteo capítulo 1 dice, te rogué cuando yo me iba a Macedonia que te quedases acá. De manera que cuando Pablo le repite este dicho fiel a Timoteo con respecto a los oficiales de la iglesia, no es un término acuñado por un teorista ingenuo. No es, bueno, déjame decirte algo lindo, algunas palabras útiles. No es, bueno, portaraste bien. No es solo eso. Por el contexto, vemos algo que por el contrario fue un dicho aprobado por un apóstol y dado en el contexto de una iglesia dotada de hombres calificados que estaban activamente involucrados en la labor de pastorear a la iglesia de Éfeso. Recuerda que la iglesia de Éfeso tiene mucha participación en el Nuevo Testamento. Hechos 20 tiene una descripción amplia de las circunstancias de la iglesia de Éfeso. Juan pastoreó en la iglesia de Éfeso. El apóstol Juan le escribe por revelación de Dios a las diferentes iglesias y entonces le escribe a la iglesia de Éfeso. Pablo plantó la iglesia de Éfeso. Timoteo sirvió en la iglesia de Éfeso. Entonces piensa en el liderazgo de la iglesia a los Efesios. Cuando lees Hechos 20, te encuentras de que hubo hasta un retiro pastoral para los pastores o los líderes de la iglesia de Éfeso. Y cuando los reunió, les advirtió, les enseñó y les instruyó. Entonces, cuando Pablo le recuerda a Timoteo esto, no es cosa pequeña. O sea, la circunstancia es que el contexto asumido por el deseo del oficio tiene que ver con orden, una iglesia ordenada, hombres sabios que dan consejo, hombres y mujeres maduros a quienes se puede consultar, miembros fieles. Sabes, en una de aquellas iglesias en las cuales he estado en alguna de estas ocasiones predicando y compartiendo la palabra, en una de estas me mencionaban, bueno, entonces estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Yo, déjame ver. No creo que hablamos de lo mismo respecto a lo que es el congregacionalismo y la importancia de la autoridad que tiene la iglesia. Entonces me hablaban de este cuadro que a veces vemos en diferentes contextos de iglesia, del tema de tenemos los pastores, tenemos los ancianos y después están los miembros, después están los... Y entonces hay diferentes esferas. Déjame decirte algo. Los pastores o ancianos o obispos son lo mismo en la Biblia, son lo mismo en la iglesia. Pero cuando la iglesia comienza a dimensionar eso, dice, bueno, los pastores, después están los ancianos, ¿y dónde se toman las decisiones entre los pastores y los ancianos? Y los miembros, no pasa que son inmaduros. Yo no, espérate. Esos miembros tienen que madurar entonces para tomar decisiones maduras. Tienen que madurar. Pues las decisiones que se toman como iglesia, en muchas de estas son decisiones por un lado pastorales, que tienen que ver con un gobierno, pero en su mayoría tienen que ver con sentarse y resolver cosas como iglesia, como miembros. Y los miembros tienen que tomar decisiones. Entonces necesitamos hacerlas madurar. Los miembros deben ser maduros, no podemos suponer. Por eso el contexto que asume el deseo del ministerio pastoral es que una iglesia sea madura, para que no coloque a alguien que simplemente tiene un afán y no un deseo real, lo que realmente puedan ser maduros a la hora de poder dar los pasos correctos. Por eso el contexto es importante, amada iglesia. Piensa en esto.
su responsabilidad debe ser recordada. O sea, cuando un hombre comenzaba a manifestar su deseo de asumir la labor y el oficio de obispado, debía poner sus ojos en lo que esa labor involucraba al ver ese papel cobrar vida a través de la vida y la labor de los otros pastores o de ancianos que ya existen en esa iglesia o de otros pastores son conocidos. No es ir a tientas viendo qué puede llegar a pasar. Cuando Pablo le dice a Timoteo ciertas cosas, le dice, esto te fue dado por imposición de manos del presbiterio. Había ya un modelo a seguir. Pablo le dice a Timoteo que debe seguir las huellas que él ha dejado. Es a estos hombres a quienes Pablo reúne en Mileto al final de su tercer viaje misionero, encomendándoles sus responsabilidades pastorales permanentes hacia la grey de Dios, de la cual el Espíritu Santo los hizo sobreveedores, pastores y obispos de ese lugar. ¿Notan esto? Esa es la responsabilidad recordada. Tienen que recordar sus responsabilidades. Pero hay una cuarta cosa aquí, amados hermanos. Y esta cuarta cosa que vemos en los puntos principales es la revelación ideal para el deseo del ministerio. La revelación ideal para el deseo del ministerio. ¿Recuerdas la necesidad de legitimidad del deseo por el oficio? El enfoque en el deseo por el oficio. El contexto asumido por el deseo del oficio. Y la revelación ideal para el deseo del oficio. Eso tiene que ver con cuatro características de la aspiración al oficio pastoral, que tiene que ver con un deseo iluminado y santificado. No menos que eso, ¿no? No es mero afán. Entonces, ¿qué tiene que ver este último punto? La revelación ideal para el deseo del ministerio. Si por la gracia de Dios un hombre está comenzando a experimentar este tipo de deseo iluminado y santificado para trabajar en el ministerio del oficio pastoral, tal como lo estamos observando y describiendo en estas palabras, ¿a quién debería dar a conocer ese deseo de alguna manera? Bueno, suponiendo que está persuadido que es necesario tener el deseo, o sea, que de alguna u otra forma dice, sí, yo creo que el Señor me está llamando a eso y ha venido quemando en el corazón estas cosas. El otro día escuchaba un hermano de otra congregación con el que estaba charlando y me dice, oye, ¿sabes qué? De un tiempo acá, de unos meses acá, ha comenzado a haber un deseo en mi corazón por el ministerio pastoral. Yo he pensado toda mi vida, dice que mi tarea y mi labor es ser un miembro fiel de mi iglesia y trabajar y darle al Señor lo que le pertenece y de esa forma servirle a través de lo que Él me ha dado en mis manos, con el oficio que tengo, dice. Pero últimamente creo que esa perspectiva ha estado cambiando, me dice. Yo, oye, qué interesante, ¿por qué no charlamos más sobre esto? Le mencioné. ¿Por qué no seguimos meditando más profundamente sobre estos temas? Porque vale la pena sentarse y meditar. Y entonces, conforme uno se siente y medita, ¿qué viene como consecuencia? El observar una revelación correcta, si hay un llamado allí, un deseo genuino. Y entonces uno comienza a trabajar en eso, a lo profundo. Mira esto, piensa en esto. Suponiendo que alguien está persuadido y que realmente cree que es necesario tener el deseo. Suponiendo que el enfoque de su deseo está crecientemente caracterizado por un anhelo de autonegación para el servicio de la edificación del pueblo de Dios. Y suponiendo que tiene una creciente un creciente sentido de carga que puede ser experimentado de la siguiente manera. Piensa esto, creo que Dios, creo que Dios puede estar otorgándome el don de mayordomía. No lo pedí ni lo busqué, sino que creo que fue puesto sobre mí en el contexto de nuestra iglesia. Un ejemplo, ¿no? Quisiera saber si ese deseo está en el corazón de alguien, ¿no? O está siendo perseguido. Y alguien dice, oye, yo creo que el Señor me está llamando a esto, ¿no? A la administración, a la mayordomía, al liderazgo, a la enseñanza, a la predicación, al cuidado, ¿no es cierto? Suponiendo todo esto, ¿a quién debería comunicar este deseo? Es la pregunta. Entonces, hay cuatro recipientes legítimos. La revelación ideal para el deseo del ministerio es saber cuándo manifestarlo, ¿verdad? Como veíamos hace unas semanas atrás, yo les mencionaba ese cuadro por ahí el niño que viene bien vestido con su camisita y si viene con su traje, ¿no? Y miren, ahí viene el pastorcito, ¿verdad? Y comenzamos a implantar ciertas ideas aquí y allá. Bueno, aquí estamos viendo el orden y el factor correcto de cómo debe ser presentado este deseo. La revelación de este deseo se ve de esta manera. Por lo menos vemos cuatro recipientes legítimos. Primero, ¿sabes a quién? Por sobre todas las cosas, a Dios. Debemos animar a tales hombres a pedirle a Dios que escudriñe sus corazones e intensifique ese deseo si es que está siendo encendido divinamente, si es que Dios está iluminando y santificando ese deseo realmente. Hay que pedirle y animar a ese hermano. Amada iglesia, tenemos que hacerlo.
Debemos animar a aquellos que buscan consejo en este asunto a que consideren en qué momento ese deseo es más intenso y ardiente en sus corazones. Debemos animarlos a preguntarse a sí mismos si es más intenso cuando están en comunión con Dios, cuando son consistentes en su vida devocional y cuando están creciendo de manera más consciente en su gracia. Porque no puede venir aparte de esto. No es un anhelo. Bueno, yo no hago el devocional, pero sí me gustaría ser pastor. Bueno, yo no oro, esas cosas yo no las hago, pero, me encantaría, creo que el Señor me está llamando a esto, ¿no? Ahí sí oraría más, ahí sí estudiaría más la palabra y eso sí me llevaría a ser más santo. Error. Frenamos allí, no, no, te equivocaste. Revélaselo a Dios y debemos animar a estas personas a que puedan pasar su corazón por su vida de comunión con Dios. Porque si alguien Dios está llamando al ministerio pastoral, esta persona no es que de una u otra forma simplemente llega porque hay un deseo allí emocional. Debe ser revelado a través de preguntarse y examinarse y escudriñar y ver si hay una verdadera devoción a Dios. Porque si no hay una verdadera devoción a Dios, ¿cómo puede guiar a la iglesia de Dios a la devoción a Dios? ¿Me hago entender? Los deseos que nacen y se alimentan en el contexto de una vida devocional saludable con Dios son los deseos que más probablemente echen raíces por la obra del Espíritu Santo. Vuelvo y repito, los deseos, hablando del deseo, porque hasta aquí hemos estado hablando de la palabra aspiración, el que anhela buena obra desea. El que anhela buena obra, el que anhela obispado, buena obra desea. Esa es de la palabra que hemos estado revisando hasta ahora. Tiene que ver con la aspiración al oficio. Y esta aspiración se ha visto dimensionada de esta manera, ¿no? Estamos en este punto, que es concluyente. La revelación del deseo al oficio. ¿A quién primero? A Dios. Los deseos que nacen y se alimentan en el contexto de una vida devocional saludable con Dios son los deseos que más probablemente echen raíces por la obra del Espíritu Santo. Cualquier cosa fuera de esto, amados hermanos aquí presentes, amadas hermanas, puede ser un mero afán. Simplemente algo de, bueno, así me tocó, pero no tenemos que considerarlo de esa manera, tenemos que elevar este punto. Pero déjame ser más enfático. A su esposa. Cuando hablamos de la revelación de estas cosas, amados hermanos, la revelación ideal es a Dios, pero también en segundo lugar a su esposa. Si un hombre casado debería expresar si realmente es esto, un hombre debería, casado, debería expresar su creciente deseo a su esposa, debería manifestarle eso, debería mostrarle, realmente creo que el Señor me está llamando a esto. Y ella puede tener una óptica diferente de él y puede mostrarle realmente, oye, tú dices que te estás llamando a esto, pero ¿y cómo es este asunto? ¿Y esto acá? ¿Y estas otras cosas? ¿Y la vida devocional aquí en familia? ¿Y la adoración juntos? Mira, 1 Timoteo 3:4 dice, no, nos dice que el nombre de Dios debe gobernar su casa primero. Por lo tanto, su esposa es clave para poder entender cómo está funcionando ese gobierno en el hogar. No es cosa fácil incorporar la perspectiva de la esposa en materias que involucran un gran impacto en su vida juntos. No, no es cosa fácil. Ella puede ser movida a decir, bueno, yo voy a jugar la ficha para que él pueda estar, ser pastor en tal o cual lugar, ¿no es cierto? No, no, espérate. Lo que ella diga es muy importante y ella tiene que ser sobria al poder presentar y manifestar él primero a su esposa. Mira, creo que Dios me está llamando a esto y ella pueda confirmar. A la luz de este texto, obviamente, a la luz de este texto, es mi persuasión que si un hombre quiere ser reconocido como un regalo de Cristo para su iglesia, para la iglesia de Cristo, de una manera bíblica y ordenada, su esposa debe estar de acuerdo con él. Su esposa debe estar de acuerdo con él, de manera que los requisitos y dones sean cada vez más evidentes en su vida. Es súper triste casos en los que uno escucha estas palabras, ¿no? Sí, Dios le llamó a mi esposa al ministerio pastoral, pero ay, qué difícil que es para mí. Yo no quería ser esposa de un pastor. Oye, esas palabras son muy fuertes y deben ser cuidadosamente atendidas y escuchadas. Qué triste que es escuchar eso. Su esposo, si es reconocido como un anciano, como un pastor, será un pastor o uno de los pastores. Si la esposa duda de su llamado, es una señal de alerta que es muy prematuro e ilegítimo. O sea, nos muestra que tal vez nos estamos apresurando o que no es correcto. Su esposa es parte de la revelación de este llamado. Primero Dios, después su esposa y ¿sabe qué le sigue? Otros pastores al lado suyo. Otros pastores al lado suyo, sea de su propia iglesia o sean otros pastores de otras congregaciones, que sean fieles, a los cuales se les puede consultar. Debemos animar a los hombres de la iglesia que sienten ese deseo a que expresen lo que hay en sus corazones a sus pastores, recordando que irán a pedir consejo y que pueden que ese consejo no se conforme a sus inclinaciones en el presente. Déjame decirte algo.
A veces vamos a pedir consejo y eso es bueno. Y que no sea a veces. Antes de tomar las decisiones que tomamos, tenemos que pedir consejo. Pidamos consejo, es sabio hacerlo. El sabio ama el consejo. El sabio ama la reprensión. El sabio ama esas cosas. Pero a veces tú y yo decidimos cosas y después decimos, bueno, hice esto, hice bien o hice mal. Ya lo hiciste, ¿verdad? Y normalmente vienen cuando hicieron mal. No necesariamente tienes que invertir el asunto. El orden de los factores aquí sí altera el producto. Busca el consejo para poder tomar decisiones sabias. Aun cuando tenemos que tomar este consejo para decisiones trascendentales en nuestra vida, sobre todo cuando hay un deseo en el corazón de alguien que anhela el ministerio pastoral, que pida consejo es importante. Hay una pregunta acá, dice, ¿un pastor puede ejercer otro tipo de trabajo o solo debe dedicarse a pastorear la iglesia? Yo diría aquí el término poder puede, deber a veces debe hacerlo. El asunto acá tiene que ver con la manera en la que la iglesia tiene la capacidad para poder sostener a este pastor para que pueda dedicarse enteramente a esta labor. Pero a veces hay iglesias y circunstancias sociales, económicas y demás que no conceden la oportunidad de que el ministro que Dios ha dado a la iglesia pueda ser sostenido enteramente para esta labor y entonces a veces tiene que cumplir otra vocación o una labor bivocacional, ¿no? Donde es pastor, pero también tiene su trabajo que también sustenta su hogar, su tarea tiene que ver con proveer para su hogar. Y entonces, cuando una iglesia tiene la capacidad para soportar eso, entonces la iglesia asume esa responsabilidad para que el pastor pueda dedicarse enteramente a esta labor y no tenga nada que lo estorbe en ese camino. Pero cuando eso no pasa todavía o no sucede, pues es legítimo que este hombre pueda trabajar. El ejemplo es del apóstol Pablo cuando en la mayoría de los casos lo vemos siendo sustentado lo vemos siendo sustentado por iglesias y las iglesias que él ha plantado. Hay casos como cuando él llega a Tesalónica y él les dice, bueno, entre ustedes yo no quise ser gravoso, así que hice lo que hacía en mi oficio anterior, construía carpas con piel de cabra. Entonces, hasta que la iglesia se establezca, porque estaba en un modo de no estar iglesia, no tener un orden, no tener la forma de solventar esto, él buscó una forma de sustentarse, aunque la iglesia podía hacerlo. Él buscó ese medio de esta manera para no ser gravoso. Entonces, es un ejemplo muy válido. No diría que es el ideal. Lo ideal bíblico sería que la iglesia pueda sostener a sus pastores o a su pastor por lo menos y en ese caminar pueda ser fiel a la hora de darle al Señor lo que le pertenece, ¿no? Es un asunto bíblico, es un principio bíblico, amados hermanos. Tiene que ver con el que predique el evangelio, que vive del evangelio, ¿no? Pero si la circunstancia no es así, vamos a poner casos de prueba. La iglesia es muy rural y se involucra que, o la iglesia es de mayormente, como hay un caso en nuestras iglesias reformadas, hay una iglesia de un numérico de miembros, es más mujeres que varones. Por lo tanto, ellas son dependientes de su esposo. Ellas quieren ser fieles al Señor, pero no tienen un ingreso fijo para poder sostener o darle al Señor lo que le pertenece. Por lo tanto, entonces es difícil generar los fondos que la iglesia debe generar para poder sostener a sus ministros porque es la forma bíblica en la que Dios ha establecido esto. Por eso la iglesia ha dispuesto, según la palabra del Señor, el recoger ofrendas. Pero el asunto acá es, hay casos. En ese asunto, un ejemplo rural. Ahora, ese no es el modelo. La idea siempre es caminar hacia el modelo bíblico, a pesar de los casos que puedan llegar a suceder, ¿no? Es simplemente circunstanciales. Vuelvo y repito, cuando hablamos de puede ejercer otro tipo de trabajo cuando no puede sostener y alimentar a su familia. Recuerden que aunque la tarea del pastor es pastorear a la iglesia, su tarea también es cuidar de su familia, alimentar a su esposa y a sus hijos, darles lo que necesitan para poder estar sanos, ¿verdad? Y demás, tiene que ver con el cuidado. Así que si tenemos eso en mente, puede hacerlo si la circunstancia no da para poder sostenerlo, ¿no? Muy bien, ya avanzando en nuestros puntos acá en el orden, vamos a ir llegando a una conclusión, hermanos. Cuando digo en tercer lugar a sus pastores, recordando que irán a pedir consejo y que puede que ese consejo no se conforme a las inclinaciones en el presente, ellos deben entender eso y no tener la actitud de que si el consejo no se conforma a sus deseos, entonces se irán de la iglesia donde sí pueden reconocer sus dones. No, yo me voy a ir de esta iglesia y me voy a ir a otra iglesia porque allá sí me van a ver, allá sí van a ver que Dios me ha llamado a esto y ahí sí, porque aquí nadie quiere ver, ¿no es cierto? Y he visto casos de esos. Ha habido en una iglesia donde serví, hubo una persona que se acercó con todo el deseo de, yo creo que el Señor me ha llamado a esto, así que vine por eso, ¿no? Y cuando pasó el tiempo y no quiso sentarse, escuchar, conocernos y ser conocido, al poco tiempo dijo con frustración en sus palabras, yo vine a servir. Y se fue, no pudiendo servir como él quería servir. Porque la palabra servir no se limita a lo que una persona piensa. Tenemos que ver el principio en las escrituras y el consejo es importante allí. Debemos hacerles saber
a estas personas o a las personas que anhelan esto, que deben escuchar una respuesta. Debe empezar el consejo a través de la oración y deben estar listos para sujetarse en lo que se arraigue a las enseñanzas de la palabra de Dios y sea condicionado a un conocimiento acertado de ese consejo que se ha dado. Esta exhortación debe ejercer su propia influencia en cómo respondemos al consejo que hemos buscado de nuestros legítimos pastores. Y no es bueno, no me gustó ese consejo que me dio, así que me fui a buscar a alguien que me diga lo que yo quiero escuchar. Eso a veces suena inmaduro. Y muchas de las veces hacemos eso para salirnos con la nuestra, ¿no? Normalmente los niños hacen eso, no van al papá, el papá le dice que no, entonces van a la mamá. Y la mamá dice, bueno, sí. Y entonces llega el papá y dice, oye, pero yo dije que no. O viceversa, ¿no es cierto? Y a veces buscamos eso, ya siendo maduros o ya siendo grandes, mejor dicho, buscamos eso, ¿no? Que alguien nos diga lo que queremos escuchar. Y aún así vamos tras nuestro corazón a veces, este, que muchas de las veces es necio. Entonces estamos buscamos consejos hasta que nos digan lo que nosotros queremos escuchar. Y en vez de ir a aquellos sabios, hacemos como el hijo de Salomón y terminamos yendo a nuestros contemporáneos, pidiéndoles consejo a ellos y terminamos dividiendo el reino, ¿no? Cuidémonos de eso. Aplica para todas las áreas de la vida, amados hermanos. Pero en este caso, respecto al ministerio pastoral. Así que eso sería en tercer lugar. Y en cuarto lugar, finalmente, a sus consejeros y amigos maduros, hermanos en la fe, miembros de la iglesia, que sean confiables y espirituales. Especialmente si entre estos consejeros hay hombres y mujeres mayores que ellos. Es muy importante y buscar consejo sabio en las canas, como se dice. Por eso cuando la Biblia hace referencia, paréntesis, ¿no? En contexto de mujeres, le dice que las mujeres mayores, a las ancianas, sean maestras y enseñen a las más jóvenes. ¿Notan eso? O sea, si hay mujeres en nuestra iglesia que de una u otra forma ya están pintando canas, que son hermosas también las canas, ¿verdad? O hay mujeres mayores en nuestra iglesia, sean sabias y sean maestras del bien, como lo estudiamos en el tiempo que estudiamos el tema esto del asunto de lo que es el llamado de Tito 2, ¿no? Su tarea es ser maestras, no es ser insensatas, ni de ninguna forma es ser necias, ni imprudentes, es ser maestras para los más jóvenes. Y nuestra iglesia nos ha dado un surtido de hombres y mujeres de todo tipo de edades para poder guiar a los más jóvenes. Entonces seamos sabios, que nuestro proceder no ponga en descrédito el hecho de un testimonio fiel cuando otros que tal vez están queriendo crecer y madurar se vean intrincados en el hecho de decir, oye, esta persona es mayor que yo y vive de esta manera o actúa de esta forma. Que los mayores muestren madurez y enseñen a los más jóvenes y a las más jóvenes, ¿no? Ese es un punto. Resulta sumamente útil eh, para la persona que quiere saber realmente, revelar realmente si hay un deseo en su corazón, si hay un anhelo genuino, si hay una aspiración real al ministerio pastoral, el exponer su corazón a aquellos que lo conocen mejor, los miembros de su congregación, a los que más ama, que conocen a Dios y conocen la palabra de Dios y que le aman lo necesario para ser honestos con esta persona, con respecto a sus aspiraciones al oficio pastoral. No es, bueno, sí, sí, dale nomás, no es algo flojo, así como también para orar por ese deseo santo. Si realmente hay algo que Dios ha colocado en ese corazón, no va a ser algo, pues, así como, bueno, ya vamos a ver qué pasa, ¿no es cierto? Como flojo, este, como si fuera algo no tan importante. Cuando hablamos de esas características de la aspiración al oficio, tenemos que ver que hay una necesidad y una legitimidad. Buena obra desea, es un deseo, es un anhelo. Hay un enfoque correcto, ¿sí? Tiene que ver con el trabajo que Dios ha colocado en las manos de este oficio. Su enfoque no es púlpito solamente, tiene que ver con una tarea fiel en esa área, pero es un enfoque de trabajo, de edificar al rebaño. Tiene que ver con el hecho de llamar a los escogidos y de encargar a otros esta mayordomía cristiana que se le ha encargado también y tiene que ver con el contexto asumido para el deseo del oficio. Hay un contexto, una iglesia ordenada, una iglesia gloriosa, una iglesia hermosa, que tiene miembros fieles, que están madurando, que anhela crecer, no solo en número, porque a veces nos dejamos llevar por los números, no es los números, es madurez de esas almas. No importa si la iglesia tiene 8 miembros, 6 miembros o 21 como nosotros, o seamos después más, no es cuántos miembros llega a tener una iglesia. No se mide el éxito de una iglesia por la cantidad de asistentes, se mide por la calidad de sus miembros. Y el contexto asumido para ese deseo es muy importante. Es una característica importante para mostrar si hay una aspiración real. Por último, la revelación ideal para el deseo del oficio es ponerlo de manifiesto, decirle a Dios, decirle a su cónyuge, si está casado, hablar con su familia, hablar con sus pastores, hablar con los miembros de su iglesia y consejeros fieles que le puedan guiar, instruir y enseñar para ver si esto es así, amados hermanos. Es que no es un asunto que pasa de la noche a la mañana.
Si alguien se frustra pronto, entonces debería considerar examinar su corazón para ver si realmente Dios lo ha llamado, porque la paciencia es una virtud importante en esta labor. Así que bueno, mis hermanos, hasta aquí hablando de la aspiración al oficio pastoral. Para acá nuestra grabación.